Aunque ustedes no lo crean, hay mujeres que obtuvieron su pensión alimenticia hace años y desde ese entonces reciben exactamente la misma cantidad. Imagínense, si de por sí les dan pensiones muy bajas que de inicio no les alcanzaban para nada, ahora después de tanto tiempo, gracias a la inflación, esa pensión vale mucho menos. En este video hablaremos de cómo resolvemos esos temas para nuestras clientas y clientes en Lex Pro Humanitas. Desde luego, les recuerdo que los resultados dependen mucho del abogado que ustedes contraten. Y por cierto, recuerden siempre exigir a su abogado contrato de prestación de servicios y recibo de los pagos que ustedes hacen, ¿ok? Es su derecho y la que paga manda. Comenzamos con el tema. Presten por favor mucha atención. En derecho familiar, a mí en lo personal me gusta decir que las cosas no se escriben sobre piedra. Es decir, el tener una sentencia no significa que ésta no se pueda modificar. ¿Por qué? Porque los seres humanos evolucionamos y por lo tanto las familias también. Como dije al inicio, si ustedes tienen una pensión compensatoria para ustedes, ya sea por separación en el concubinato o por divorcio, o tienen para sus hijos una pensión alimenticia, esta se debe incrementar cada año, ya sea conforme se incrementa el salario del deudor alimentario, conforme a la inflación o conforme al salario mínimo. Esto depende de lo que establezca su sentencia, con la excepción de cuando el deudor alimentario se le descuenta por nómina, porque eso ya se hace de manera automática. Es común que cuando el deudor alimentario la deposita, la pensión, es decir, que no se les cuenta en nómina, sino que la deposita, pues que el deudor se haga tonto, finja demencia y simplemente no incremente absolutamente nada. Por eso nosotros siempre recomendamos que se descuente por nómina. En este tipo de casos, si únicamente ustedes quieren que se incremente conforme al salario mínimo o la inflación, se elabora un documento, o lo hacen sus abogados, pidiéndole al juez que se realice el reajuste de sus pensiones. Se recomienda hacer esto en enero de cada año. ¿Por qué conviene? Porque tan solo en este año el salario mínimo incrementó hasta el 12%. Si ustedes reciben al menos 4,000 pesos, su pensión se incrementaría a 480 pesos mensuales, es decir, 5,760 pesos al año. Pero hay otros casos en los que se puede solicitar un incremento de la pensión, como cuáles, en general, y ya en corto, se resume a que se incrementaron las necesidades de los acreedores alimentarios, como pueden ser educación, salud, vivienda, etcétera. Se incrementó la capacidad económica del deudor, cambió de empleo y le aumentaron el sueldo, ya funcionó su negocio o empresa, y eso debe contribuir a la mejora de la calidad de vida de sus hijos, porque es el derecho de sus hijos. Porque al menos en lo que corresponde a pensiones alimenticias para los hijos, no solo es lo que necesitan, o sea, lo mínimo indispensable. ¿Por qué? Porque si los padres tienen la capacidad económica, también se habla de calidad de vida. No debe haber padres ricos con hijos en situaciones precarias, eso es lógico. Si la calidad de vida del padre aumenta, el hijo ya puede exigir, ahora sí, ir en lugar de una escuela pública a una escuela privada, acudir a actividades extracurriculares que contribuyan a su desarrollo humano y tener mejores oportunidades. Esto es lógico. Ojo, tenemos casos en los que un hijo de pronto se enferma y requiere de atención médica permanente, como por ejemplo que se le detecta algún padecimiento o algún síndrome. Y en estos casos es obligatorio solicitar el incremento de pensión alimenticia porque va a requerir cuidados especiales. Hay criterios jurisprudenciales al respecto. A esas solicitudes de incremento ante el juzgado que mencioné se les conoce como incidentes. En este caso concreto que acabo de mencionar, es incidente de incremento de pensión. Elaborar un incidente es muy parecido a elaborar una demanda. Como ya hay una sentencia de pensión alimenticia, lo que se hace es plantear por qué se solicita que se incremente el monto de la pensión. Comprobarlo como, pues con un dictamen médico, comprobantes de gastos de colegiaturas, etcétera, dependiendo del caso. ¿Quién tiene que presentar el incidente? Pues en este caso, los acreedores alimentarios, es decir, ustedes. Hay incidentes de incumplimiento de sentencia o de convenio cuando el deudor alimentario, aún habiendo sentencia, no le da la gana cumplir. ¿Quién debe presentar este incidente? De nuevo, los acreedores. ¿Por qué? Pues es simple. Es decirle, oiga, pues tengo una sentencia y a este cuate le vale completamente queso y no la cumple. Paga cuando quiere, lo que quiere y si quiere. Ese se llama incidente de incumplimiento de sentencia o de convenio, dependiendo sea el caso.
Ojo mujeres, porque esto que les voy a decir es súper importante porque muchas de ustedes tienen sentencias de pensiones terriblemente malas. Y ojo, porque no es culpa del juez, es culpa de los abogados que ustedes contrataron. Porque el juez solo define sobre lo que sus abogados presentan. Es bien básico. Si ustedes requieren una pensión de 8,000 pesos, pero sus abogados acreditaron que solo gastan ustedes 4,000 al mes, o como en muchos casos, ni siquiera eso acreditaron, ¿cómo esperan ustedes que un juez determine una pensión de 8,000 pesos? Es más, ¿cómo esperan que el juez determine una pensión de más de 5,000 o la cantidad que ustedes piensen si su abogado no pidió la información ni a los bancos, ni al IMSS, o ISSSTE, al Registro Público de la Propiedad, al SAT, etcétera? No acreditó cuánto gana. Muchos deudores aplican la de, no tengo ni empleo, juez, vivo de la caridad. Y si sus abogados no hicieron su trabajo, ¿qué pasa? Ahí te dan una pensión de 2,000 pesos mensuales. ¿Y por qué es importante esto? Porque si les pasó a ustedes la desgracia de acudir a esos abogados chafas, el incidente de incremento de pensión puede servir para arreglar de una vez por todas ese mal trabajo y hacerlo bien. Y eso puede significar que en lugar de recibir 2,000 pesos mensuales, reciban 4 o 6. Tenemos pensiones hasta de 40,000 pesos, 50,000 pesos, dependiendo obviamente de la capacidad adquisitiva del deudor. No vale la pena invertir, pero si sus abogados sí hicieron un buen trabajo, pues es mucho más sencillo ahora sí obtener el incremento conforme el incremento del salario mínimo o el incremento de la inflación. Porque el juez ya conoció y obra en el expediente los estados de cuenta de los bancos, la declaración de impuestos, si tiene propiedades, si tiene coches, etcétera. Es lógica simple. Por último, también hay incidentes de reducción de pensión alimenticia. ¿Quién la presenta? El deudor alimentario. Es obligación. Oiga, juez, me corrieron del trabajo. Doy la parte que me corresponde de mi liquidación y me voy a poner a buscar trabajo. Y así ya sabe el juez la situación. Si no le avisa al juez, pues la está regando el deudor alimentario porque se siguen contando las pensiones caídas. Y en el mismo sentido, hay incidentes de cancelación de pensión alimenticia cuando los hijos ya se casaron o ya terminaron los estudios, por poner un ejemplo. Los resultados siempre varían de acuerdo a la capacidad del abogado que ustedes contraten. Por eso los buenos abogados somos siempre una buena inversión que se recupera en mediano plazo. Los malos abogados, ya vieron ustedes, salen siempre muy caros. Les va a costar muchísimo tiempo, dinero y hasta la fe en el derecho. Y recuerden, si requieren atención jurídica profesional, Lex Pro Humanitas es su solución. Además, nosotros somos los únicos que incluimos sin costo extra la atención psicológica para ustedes y sus hijos. Nuestros datos están al final del video. Si requieres atención jurídica profesional, acércate a Lex Pro Humanitas para contratar una asesoría personalizada. Hazlo ya enviando un mensaje de WhatsApp a nuestra línea de atención. Recuerda que somos los únicos que incluimos la atención psicológica a todos nuestros clientes sin costo extra.